Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Años atrás, un alumno de la Universidad de California, Los Ángeles, se le acercó al Dr. J. Vernon McGee, el autor de este estudio, y dijo que no le gustaba la Biblia porque es demasiado dogmática. Al continuar, el alumno dio Juan 14 del 1 al 6 como ejemplo. Después de escuchar cuidadosamente estas quejas, el Dr. McGee replicó: «De seguro que lo es, y es característico de la verdad ser dogmática». Bienvenido a través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y me alegro de que usted haya subido a bordo hoy del autobús bíblico mientras no solo oímos la verdad dogmática de la vida eterna, sino que recibimos algunas palabras de aliento para los que están desanimados o apenados. Este va a ser un estudio interesante hoy, así que vamos a orar para luego empezar. Padre Celestial, calma nuestros corazones ahora mientras miramos a ti y a tu sabiduría y gracia. Revélanos la verdad de tu palabra y muéstranos cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y comenzaremos leyendo hoy los versículos 34 y 35. Dice Jesús: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Jesús da ahora a sus discípulos un nuevo mandamiento. Y creemos que algunos tienen la impresión de que Él dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que sois fundamentalistas». Ahora, hermano que nos escucha, creemos que en verdad es necesario ser fundamentalista en nuestra fe. Yo personalmente creo en la infalibilidad de la palabra de Dios, creo en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, y creo en la deidad del Señor Jesucristo. Creo que Él murió en la cruz por la expiación del pecado, que murió una muerte sustitutiva y vicaria por los pecados del mundo. Creo también que Jesucristo resucitó corporalmente, que ascendió al cielo y que pronto viene personalmente para sacar a la iglesia del mundo. Pero quiero decir lo siguiente, amigo oyente, y quiero decirlo con mucho cuidado. El creer en esas cosas no es lo que convence al mundo inconverso. El mundo necesita un poquito de amor. Es de veras lamentable observar a dos creyentes de diferentes denominaciones y ver cómo se atacan, cómo critican sus diferencias denominacionales y cómo sacan a relucir los chismes más grandes de la una y la otra denominación sin tener cuidado de cuántos están a su alrededor. Y luego se quejan de que no pueden alcanzar a los perdidos. Pero, amigo oyente, ¿cómo van a alcanzarlos si no están ejerciendo una influencia positiva sobre ellos? Permítame decirle, amigo oyente, que no ganamos a los perdidos siendo caníbales, comiéndonos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas allá en el capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este es el tipo de cosas que aleja a los inconversos de la iglesia hoy en día. Es por eso que no vienen para oír el Evangelio. Oyen el chisme, oyen la crítica, antes de que les sea posible oír el Evangelio. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, que el mandamiento más importante para un cristiano no es el de testificar ni el de servir, sino el de amar a los hermanos? Tertuliano escribe que el gobierno romano se perturbó en cuanto a la iglesia, pues estaba creciendo a saltos. Pero se preocupaba porque los cristianos nunca tenían incienso para ponerlo delante de la imagen del emperador. Por tanto, los romanos creían que pudieran ser desleales. Sucedió pues que unos espías fueron enviados a la iglesia
y volvieron con el siguiente informe. Estos hombres, dijeron, son personas muy raras. Se reúnen juntos en un aposento vacío para la adoración. No tienen ninguna imagen, hablan de uno que se llama Jesús, el que está ausente, pero quien parece que llega en cualquier momento. ¿Y cuánto le aman? ¿Y cuánto se aman los unos a los otros? Hasta aquí el informe. Ahora, amigo oyente, si algunos espías vinieran en nuestros días para ver si nuestro cristianismo es genuino o no, y si asistieran a su iglesia, por ejemplo, ¿cuál sería la opinión de ellos? ¿Cree usted que regresarían con un informe que enfatice el gran amor que los cristianos tienen el uno por el otro? Piense en eso, amigo oyente. Continuemos ahora leyendo los versículos 36 al 38 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tenemos aquí un hombre que es como nosotros. Creemos que si usted es un verdadero hijo de Dios, nunca vendería a Jesús como lo hizo Judas. El diablo no tiene control sobre usted, pero el Espíritu de Dios sí mora en usted. Pero no hay ni uno de nosotros que no haría lo que hizo Simón Pedro. Su problema no fue que Satanás entró en su corazón, sino que confiaba en su propia carne. Creemos que este es también el problema de todos nosotros. Pedro verdaderamente amaba al Señor. Pedro estaba listo para defender al Señor. Sin embargo, el Señor tiene que tratar a Pedro como a un adolescente. Siempre estaba disparatando y no creemos que este hombre alcanzó la madurez mental ni espiritual sino hasta el día de Pentecostés. Lo único que él oyó de todo lo que Jesús había dicho era que Jesús se iba. Y reacciona igual como un niño que dice, ¿A dónde vas, papito? Yo quiero ir contigo. Su primera pregunta es, Señor, ¿a dónde vas? Y su segunda pregunta es, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Cuando Jesús le contesta, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, lo único que Pedro oyó fue la palabra ahora. Es como el niño que pide una galleta, y cuando la mamá le dice que no puede tener la galleta ahora, sino que va a tener que esperar hasta después de la cena, el niño se aprovecha de la palabra ahora. Quiere que le dé la galleta ahora, ahora mismo. No quiere esperar hasta después de la cena. Pedro era honesto y sincero. Quería seguir ahora al Señor a donde iba. Y en realidad Pedro luchó por su Señor, y hasta le cortó la oreja al siervo Malco. La razón por la cual solo le cortó la oreja era porque Pedro era pescador y no soldado. Pero esto no demuestra que él no era sincero. Luego, el Señor le dijo a Pedro que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Ya estaba oscuro. Y estamos seguros de que Pedro simplemente no pudo creer que antes del amanecer negaría al Señor. Ahora, ¿qué lección hay aquí para nosotros? Pedro confiaba mucho en sí mismo, y debemos aprender de esto que no debemos confiar en la carne. El apóstol Pablo dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Reconoce usted, amigo oyente, su propia debilidad? ¿O cree que es fuerte? Alguien le preguntó al evangelista Dwight L. Moody si él tenía suficiente gracia como para morir por Jesús. Él contestó, no, pues Cristo no me ha pedido morir por él. Pero si me lo pide, sé que me dará la gracia para morir por él. Nuestra propia carne es débil, amigo oyente, pero Dios nos dará la gracia para suplir todas nuestras necesidades. Y con esto terminamos el capítulo 13 y llegamos ahora al capítulo 14 de este Evangelio según San Juan. Las divisiones de la Biblia en capítulos son buenas porque nos ayudan en nuestro estudio de la Biblia, pero a veces la división no ocurre en el mejor lugar. Y creemos que esto es lo que ha ocurrido aquí entre los capítulos 13 y 14. En verdad, lo que nuestro Señor dice en el principio del capítulo 14 es una continuación de lo que le estaba diciendo a Simón Pedro en el capítulo anterior. Vimos en el capítulo 13 que Simón Pedro declaró que estaba dispuesto a morir por el Señor. Luego, el Señor Jesús le dijo que él, Pedro, le negaría 3 veces antes de la hora en que el gallo cantara por la mañana. El Señor Jesús aquí sigue hablando y todavía le habla a Simón Pedro. Esta porción de las Escrituras ha servido de mucho consuelo al pueblo de Dios a través del correr de los años. Hemos llamado a este capítulo
el capítulo más conocido de toda la Biblia. Hace años, un programa radial hizo la sugerencia a sus oyentes de que escribieran informando cuáles eran sus capítulos favoritos de la Biblia. Claro que se esperaba que el capítulo 14 de Juan se encontrara entre sus favoritos. Pero ocurrió que más radioescuchas indicaron el capítulo 14 de Juan que todos los demás capítulos juntos. Amigo oyente, el contenido de este capítulo 14 le fue dado a un hombre en una hora de emergencia, en una hora de crisis, y le fue dado para ayudarle a superar su dificultad. Le fue dado para sostenerlo durante aquella noche oscura de negación y para traerle a una relación correcta con Dios. Le fue dado para consolarle. Y este mismo capítulo ha suavizado el golpe para multitudes de personas desde aquel día hasta la hora presente. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En este mismo momento, los hombres por todo el mundo están buscando consuelo. Tratan de conseguir la paz en sus corazones. Pero solo Jesús puede traer aquel consuelo, aquella paz tan anhelada. Y aquí Jesús nos da la base para aquella fe. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En el idioma griego, estas palabras pueden ser un imperativo o un mandato. Creed en Dios, creed también en mí. Ahora, junto con la palabra creed, encontramos la preposición eis, que significa en. Y cuando Juan habla en cuanto a la fe salvadora, siempre incluye esta preposición. La fe no es inactiva ni pasiva. Significa creer en o creer a. Es una fe activa, una confianza a la que uno se encomienda. Si usted cree que su automóvil le llevará a su casa, ¿cómo es que llega a su casa? ¿Simplemente creyéndolo? No. Usted lo cree lo suficiente como para confiar en el automóvil. Entre en él y confía que le va a llevar a su casa. Bueno, así es como uno se salva. Usted cree en Cristo, confía en Él. Hay quienes tratan de declarar que Jesús nunca enseñó acerca de su deidad. Y nos gustaría saber qué es lo que Él dice aquí en este primer versículo, si no es que se hace igual a Dios. Su declaración aquí aclara muy bien que primero es necesario creer en Dios, y entonces ya no somos ateos. Luego, para ser cristiano, es necesario tener una fe personal y una confianza en Cristo. Las dos son necesarias. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 14 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a dejar en claro, en primer lugar, lo que es la casa del Padre. La casa del Padre es este universo vasto en el cual usted y yo vivimos. Vivimos en uno de los planetas más pequeños. Somos simplemente un puntito en el espacio. El hecho es que si pudiéramos alejarnos lo suficiente, nadie nos podría ver ni con un telescopio más potente. Pero vivimos en la casa del Padre. Hay un librito que se intitula Este universo que se extiende. Y ese libro nos cuenta acerca de cómo vivimos en un universo que siempre se sigue extendiendo. Primero, los hombres pensaban en la Tierra como las estrellas, como si fuesen pequeñas lamparillas atornilladas en la parte de arriba del universo. Luego, los hombres empezaron a explorar y descubrieron que nos hallamos en un sistema solar. Somos en verdad un planeta menor que gira alrededor del Sol, y hay otros planetas que bailan con nosotros. Nosotros, junto con los demás sistemas solares, estamos en un sistema galáctico, y cuando usted mira arriba a la Vía Láctea, usted ve el otro lado de nuestro sistema galáctico. Ahora, amigo oyente, eso es solamente un solo sistema galáctico. Hay todavía muchos otros sistemas galácticos que hacen que el nuestro parezca un maní en el espacio. Se nos dice que nuestro vecino más cercano, Andrómeda, queda como unos 200 millones de años luz de nosotros. De modo que, amigo oyente, no vaya usted hasta nuestro vecino más cercano en el sistema galáctico para pedirle prestado una taza de azúcar o de café por la mañana porque no les será posible volver para el almuerzo. Ahora, aún estos sistemas galácticos no constituyen en manera alguna el fin del espacio. Más allá de ellos hay lo que llaman cuásares. Ahora, la razón por la cual los astrónomos los llaman cuásares es porque realmente no saben lo que son. Han hallado estos cuásares mediante gigantescos radiotelescopios como los que tienen en el desierto de Mojave y en Arecibo, Puerto Rico. Y han encontrado que más allá de aquellos cuásares hay otros. Puede ser, pues, que vivimos en un universo infinito.
Simplemente no sabemos cuán vasto es este universo. Es concebible que un Dios infinito haya creado un universo infinito. Si hay un universo infinito, tiene que haber un Dios infinito. Nuestro Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y creemos que Jesús se sonrió un poco cuando dijo eso. Él mismo fue quien las creó, y Él sabía cuántas había allí. A usted y a mí probablemente nunca nos será posible contarlas. No creemos que Dios tenga un letrero colgado en alguna parte de este vasto universo indicando que hay algunas vacías. Ahora, no queremos decir que haya hombres, o humanidad, o seres humanos en otros planetas. No creemos eso. Una humanidad es suficiente. Pero somos nosotros, los que vivimos en este pequeño planeta, los que nos hemos rebelado contra Dios. Creemos que este vasto universo, lleno de criaturas inteligentes, está mirando a esta pequeña tierra. Aquí es donde ven en el universo algo singular. Ya sabían algo en cuanto a la sabiduría de Dios y de su persona y su poder, pero no sabían nada en cuanto a su amor, hasta cuando la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, bajó a esta tierra y murió en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces hubo una manifestación del amor de Dios en esta tierra. Usted y yo creemos a veces que valemos algo, que tenemos algún valor. Bueno, no deseamos ofender a nadie, pero, amigo oyente, ¿sabe usted que la raza humana no es digna de salvarse? Dios bien pudo habernos quitado de esta pequeña tierra para empezar de nuevo. Podría habernos mandado fuera de la existencia sin perder mucho. Pero así no estaría demostrando su amor. Estaría demostrando la justicia, pero no el amor. Dios es justo, pero también nos ama. Eso es lo asombroso y lo más maravilloso de todo. Dios nos ama, le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente, no porque seamos dignos de ser amados, sino a pesar del hecho de que somos totalmente depravados. Pertenecemos a esa clase de raza humana, y sin embargo, Dios nos ama. Jesús está diciendo aquí que este universo tan vasto está lleno de moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice él. Y con esto implica que o bien le creemos o no le creemos. Y continúa, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es maravilloso, amigo oyente. Este vasto universo está lleno de muchas moradas, y sin embargo, Jesús ha ido a preparar un lugar especial para aquellos que son de Él. Tratamos con un Dios grande y maravilloso. Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros. Hoy en día, uno mira a los millones en este mundo y se pregunta si no nos perderemos en alguna parte. La declaración que Jesús hace es que si usted es hijo de Dios, Él está preparando un lugar para usted, y nadie más lo podrá ocupar sino solamente usted. Uno de los hombres que trabajó en la elaboración del espejo para el ojo del telescopio de 200 pulgadas en el Monte Palomar, decía que la primera vez que lo estaban esmerilando, habían errado en sus cálculos en algo así como 1/1000º de una pulgada. Cuando por fin terminaron, el pastor de la iglesia a la cual asistía este señor le preguntó qué era lo que veían por ese telescopio. Y le hacía esta misma pregunta semana tras semana. Por fin este señor se cansó de la pregunta de su pastor tan constante y a su vez le preguntó por qué tenía tanto interés él en saber. Bueno, le dijo el pastor, ustedes tienen metido el telescopio en la ventana de la casa de mi padre y me gustaría saber lo que se ve allí, porque Jesús me está preparando un lugar allí. Amigo oyente, esta es la primera vez en toda la Biblia donde se menciona que Dios va a llevar a alguien de este universo para ir allá a un lugar que Él ha preparado. Esta no era la esperanza del santo en el Antiguo Testamento. Dios nunca le prometió a Abraham llevarle a alguna estrella. Dios le dijo que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero la promesa a Abraham fue el darle la tierra. La esperanza del Antiguo Testamento fue el establecimiento de un reino aquí en la tierra, donde moraría la paz, la justicia y el cumplimiento del propósito de Dios para esta tierra. Personalmente creemos que la expresión «el reino de los cielos» significa el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios. Dice el Salmo 2, versículo 6, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte». Ese es el propósito terrenal de Dios, y Él está moviendo todo directa, pronta y firmemente hacia el día cuando ponga a los suyos en el trono aquí en la tierra.
Ese será el reino de los cielos. Ese es el propósito terrenal de Dios. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento. Ahora, esta es la primera vez que Jesús revela que va a llevar a un pueblo, principiando con los apóstoles de la iglesia, y que la iglesia ha de ser llevada de esta tierra para estar con Cristo en el lugar que Él está preparando. Esta es la primera vez que se hace mención de esto, pero no es la última vez. El apóstol Pablo habló de esto diciendo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él viene para llamar y para llevar a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos en Cristo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor en aquel lugar que Él nos ha preparado. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, descenderá de Dios, del cielo. Y amigo oyente, será una nueva ciudad, un nuevo concepto de vivienda urbana, y allí es donde morará la iglesia por toda la eternidad. Continuemos leyendo ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 14 de Juan. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús está levantando aquí a estos hombres a las alturas, porque allí en el aposento alto la sombra de la cruz había caído sobre esa compañía, y el pecado había llamado a la misma puerta de aquel aposento alto. Nuestro Señor trata de levantarnos de lo presente a lo futuro, de lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Jesús les dice dos cosas: el destino, que es el dónde, y el camino, que es el cómo. Ahora encontramos allí a un apóstol sentado que se llama Tomás, el que duda. Parece que siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Y nos alegramos de que él hubiera estado allí en ese día y que hubiera hecho la pregunta que hizo, porque era una buena pregunta. Y a nosotros también nos habría gustado haberla hecho si hubiéramos estado allí presentes. Si él no hubiera hecho la pregunta, pues nunca habríamos tenido la maravillosa respuesta. Veamos, pues, cuál es la pregunta de Tomás y la respuesta de Jesús aquí en los versículos 5 y 6 de este capítulo 14 de San Juan. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Consideraremos esta respuesta de Jesús, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente. Dije que iba a ser un estudio interesante y así lo fue. Qué maravilloso es saber que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nuestro viaje por la palabra de Dios continuará el lunes si Él lo permite. El autobús bíblico nos llevará más profundamente en el Evangelio de Juan y espero que usted se una a nosotros. Le espero hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. También puede escribirnos a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.